Comienza la grabación. Les saludo a todas y todos, un gusto. Espero que estén súper bien. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a nuestra sesión de hoy, bloque A, metodología cualitativa de investigación. Ya, espero que estén avanzando también con sus reportes, con sus trabajos. Cualquier cosa y duda después, podemos al final de la clase conversar algo respecto a eso, a ver cómo van, si alguien tiene alguna duda, consulta, y espero que también estén con nuestra querida ayudante trabajando paralelo, espero y me imagino. Ya aprovechen esa instancia. Ella por lo menos tiene la experiencia de este tipo de trabajo en su formulación, en la forma de redactar las preguntas, lo que se pretende, etcétera. Acuérdense que hay un error que constantemente siempre uno comete cuando está aprendiendo estas cosas, o esta investigación, perdón, este tipo de investigación, y que es en la forma de redactar la pregunta, que generalmente redactamos preguntas que tienden mucho hacia el positivismo, ¿ya? Y por tanto no nos sirven de mucho, ¿ya? Así que ojo ahí, tengan mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado con las causas, efectos, incidencia, cómo impacta, cómo afecta, qué causa, cuál es la explicación. Esos son estudios explicativos, ¿ya? Incluso buscar relaciones, cómo se relaciona esto con esto otro. Estos también son estudios correlacionales, ¿ya? Entonces, a priori no se pueden generar a priori en la pregunta de investigación. Nosotros el día de mañana, cuando veamos el subcapítulo o el capítulo de análisis, más adelante en nuestras clases posteriores, no sé si dos o tres más por ahí, eh, ahí vamos a ver que sale inductivamente desde la emergencia algún tipo de relación, algún tipo de efecto, ¿ya? Pero eso a priori el investigador cualitativo por lo menos no lo declara, sino que eso se plantea cualitativamente a posteriori, ¿de acuerdo? Y entonces hay una diferencia importante que tienen que saber y aprender a reconocer. A priori se generan las preguntas de investigación en cómo causa, cómo afecta, cómo impacta, y eso hay que medirlo, ¿ya? Sin lugar a dudas hay que medirlo, ¿de acuerdo? Así que tengan precaución con eso, mucho ojo, ¿ya? Bueno, hace un par de sesiones, ya no me acuerdo ya la cantidad de sesiones, ¿ya? Pero ya veníamos hablando del marco metodológico. Esto en el fondo, si ustedes se fijan, ya está tomando forma. Desde una problematización con ciertas características, como ya la que estamos hablando, ya de la forma de redactar una pregunta de investigación que se encuentra posicionada epistemológicamente y que luego de su posicionamiento epistemológico también conlleva perspectivas teóricas, ya están asociadas, es decir, un lector cualitativo debiera leer la pregunta de investigación y debiera más o menos quedarle clara, o claro, debiera quedarle estipulado claramente cómo esa pregunta de investigación está primero posicionada epistemológicamente, y segundo, debiera orientar la perspectiva teórica, la cual va a ser en este viaje de investigación cualitativa. Me refiero a si es un trabajo etnometodológico, si es un trabajo fenomenológico, si es un trabajo desde las representaciones sociales o desde el discurso, o desde la hermenéutica, ¿ya? Eh, o desde los imaginarios sociales, que hay unas cuantas diferencias respecto de los imaginarios sociales de las representaciones sociales. Los imaginarios sociales tienden a ser más sociológicos, los imaginarios sociales tienden a ser más sociológicos, las representaciones sociales vienen de una corriente y de una tradición más de la psicología social, ¿ya? Pero puntualmente como que afectan a todas. Me van a disculpar, chicos, porque estoy súper alérgico, por si acaso, ¿eh? Así que está terrible la alergia, ¿ya? Así que discúlpenme si ven me rasco los ojos o me hago mucho así en la nariz, ya, perdónenme, ¿ya? Así que, bueno, eso, se fijan, ¿no? Entonces, es un avesado lector e investigador en metodología cualitativa debiera ya leer en la pregunta de investigación este posicionamiento epistemológico y esta perspectiva teórica que se está asumiendo, que el investigador está asumiendo, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí parte, bueno, se plantean después los objetivos específicos, los cuales recuerden, tienen que tener ahí ojo, tienen que tener cuidado con desmenuzar bien detalladamente, bien de a poco, finalmente, cada una de las temáticas, abordar las tensiones de la pregunta de investigación, ¿ya?
tienen que irlas desmenuzando para que sean específicos y todas estas tributen finalmente al objetivo general. ¿Ya? Bueno, después vimos la construcción de un marco teórico, que más o menos tiene algunas similitudes con un marco teórico más cuantitativo. La única diferencia, podríamos decir, es finalmente el marco conceptual, que la verdad los estudios cualitativos no trabajan mucho con marcos conceptuales porque no trabajamos con variables en sí definidas que después se van a operacionalizar, ¿ya? Porque cuantitativamente tiene mucho sentido, tiene mucha coherencia la definición conceptual respecto a la definición operacional de la variable, cómo se define teóricamente y por tanto cómo se medirá el día de mañana. Cualitativamente nosotros no hablamos de eso, ¿ya? Entonces generalmente pasamos de un marco antecedente y nos damos un vuelco, un salto, un tránsito directo hacia la discusión bibliográfica, ¿ya? Depende también los formatos de las investigaciones, algunos piden estados del arte, ¿cierto? El estado del arte también tiene una suerte de diferencia con una discusión bibliográfica. El estado del arte vela más por lo que se ha hecho, las investigaciones, los antecedentes. Hay como un cuerpo de antecedentes que se arma para saber qué puntualmente se ha escrito respecto a lo que nosotros queremos indagar, queremos estudiar, ¿ya? Recabando todas las fuentes de información bibliográficas disponibles. ¿Ya? Ese es el estado del arte, lo que da cuenta de lo que se está haciendo. Y la discusión bibliográfica es sin lugar a dudas una discusión, pues ya ahí recuerden que tiene sentido mucho el concepto de discutir, ¿cierto? Discutir teóricamente entre autores. Ustedes saben que para una discusión tiene que haber más de uno, entonces si no se transformaría en un monólogo, y cosa que no nos sirve, ¿cierto? Entonces los autores discuten respecto al trabajo en cuestión, a las temáticas a abordar, a la atención que se quiere problematizar, etc. Es relevante entonces saber cómo articulamos como investigadores, cómo logramos dar hilo conductor, ¿cierto? A cada una de estas discusiones, cómo llevamos a estos autores a compartir opiniones, a discutir sus opiniones, ¿ya? Justamente no necesariamente pueden estar de acuerdo, ¿ya? Pero podemos encontrar puntos en común, podemos encontrar puntos divergentes entre estos autores y ahí vamos dando cuenta finalmente de cómo se van entendiendo estas temáticas. El, eh, bueno, un marco teórico es bastante más extenso. Lo que yo les voy a pedir, por supuesto, a mí me va a interesar más una suerte de estructura, saber la estructura y la coherencia finalmente. La coherencia teórica de los autores que están usando, las corrientes teóricas que usan, las cuales sean pertinentes a la metodología, al paradigma de investigación, etc. ¿Ya? Entonces, creo que ahí va a estar la relevancia más que la extensión. ¿Ya? Más que nos lleven 30, 40 páginas de desarrollo, ¿cierto? La verdad no, por lo pronto a mí no me llama mucho la atención ahora eso, ¿ya? Bueno, y ahí avanzamos hacia el marco metodológico, donde todo esto ya empieza a tomar forma, ¿cierto? Todo empieza a tomar forma y en el fondo empezamos a velar respecto a las estrategias, a los caminos, cómo yo voy a levantar la información. Y también dentro de toda esa estructura que ahí vimos hace un rato, eh, y, que, y que en definitiva tiene sus diferencias, ¿cierto? Como hemos conversado, tiene más o menos sus diferencias, sobre todo con los estudios cuantitativos, tratando de hacer un paralelo con los estudios cuantitativos para que puedan eh, identificar sus propias diferencias. Esto es razón porque hay elementos en los estudios cualitativos que se hacen a posteriori, de hecho, ¿cierto? Como ya lo habíamos discutido en la pregunta. Estamos hablando sobre todo del diseño, estamos hablando de la muestra, ¿ya? Cosas que cuantitativamente ustedes ya saben, incluso me imagino que más por formación, tengo la impresión de que ustedes lo forman más desde el positivismo. Eh, Tengo la impresión, no sé, puede que me esté equivocando, puede que me esté equivocando a razón de que ustedes estudian una suerte de bachillerato primero, ¿cierto? Como bachiller, estudian bachiller primero. Entonces, pero como ingenieros comerciales tengo la impresión de que van hacia allá, o sea, sería lo más lógico, ¿ya?
Y comprenderán ustedes que dentro de vuestra disciplina de estudio, eh, la metodología de la investigación, hacer cosas a posteriori, entre ellas la muestra y el diseño, son errores fatales que finalmente dan cuenta de que el investigador no tiene idea finalmente de nada, ¿cierto? Finalmente eso, ¿cierto? Cuantitativamente hablando, las cosas no se hacen a posteriori en términos cuantitativos, sino que se hacen a priori, ¿ya? Uno diseña, es una arquitectura previa que presenta como proyecto y uno debe cumplir en base a eso, ¿cierto? Y donde si el diseño está bien hecho, vamos a ir cumpliendo las cosas paso a paso, eh, a pesar de que puedan surgir inconvenientes, ¿cierto? Pero igual son a priori por el tratamiento de las variables. ¿Ya? Estamos refiriendo sobre todo a los diseños de estudios, sean estos experimentales o no experimentales, ¿cierto? Pero comprenderán que cualitativamente hablando nosotros no hablamos en esos términos. ¿Ya? O sea, por definición los estudios cualitativos debieran ser no experimentales, debieran, no, nos faltará quien haga algún estudio cualitativo o experimental, pero sería como éticamente cuestionable, de hecho, ¿ya? Eso de andar interviniendo sujetos para ver sus reacciones, sería como medio paradójico, ¿ya? Por decirlo sutilmente, ¿ya? Pero claro, esas son las diferencias con las metodologías cualitativas. Los diseños cualitativos son a posteriori porque pueden pasar miles de cosas, como esto es constructivista y el sujeto se construye, ¿ya? Y no solamente el sujeto se construye, sino que el investigador se construye a su vez y a sí mismo al alero de la investigación. Entonces hay una modificación del medio, hay una transformación del medio, hay una transformación del investigador, hay una transformación de los sujetos de estudio, y eso se respeta y se valora demasiado. Entonces, por eso generalmente se trabaja con elementos a posteriori, ¿ya? Generalmente el diseño y la muestra no hay ningún problema en reportarlos finalmente antes. Uno puede proyectarlo, uno puede decir, ya, a mí me gustaría hacer como esto, ¿ya? Me gustaría ir por acá, me gustaría que el diseño sea como para ver si es que efectivamente hay una orientación adecuada, ¿ya? Donde ahí los evaluadores es el momento que es lo que voy a hacer yo el día de mañana, cuando les evalúe el marco metodológico, ¿ya? O sea, me tienen que presentar un dibujo, un mono, ¿cierto? Un diseño, o los pasos, pasos a seguir, para ver si efectivamente esos pasos son adecuados, son acorde a un diseño cualitativo, ¿ya? Y, pero claramente, ustedes ya saben, por lo que estamos conversando, eso efectivamente puede modificarse el día de mañana. Es decir, uno como proyecto me puede presentar eso, puede estar evaluado, pero finalmente, a lo mejor, a la larga, cuando sea el estudio real y termine en ese estudio, probablemente a lo mejor va a tener muchas modificaciones. Y bien por eso. La verdad no hay mayor cuestionamiento a eso. Es decir, eso no significa que esto esté malo, ni que la investigación haya sido mala si es que cumple con procesos metodológicos, ¿cierto? O sea, puede ir cambiando diseño, los diseños son flexibles. Recuerden que la investigación cualitativa es flexible. Eh, a, por eso a mí me encanta la paradoja, o sea, perdón, no quise decir paradoja, perdón. Por eso me encanta la metáfora de Taylor y Bogdan cuando dicen que es arte, ¿ya? Es arte, entendiendo el arte como una manifestación metodológica también, pues si no crean que el arte se hace a tontas y locas, ¿cierto? Un arte de verdad, pues, ¿cierto? Un arte estudiado, un arte teórico, un arte con conciencia. ¿Ya? El arte tiene sus procesos, tiene sus técnicas, tiene sus formas, sus estilos. ¿Eh? Eh, de hecho, hay diferentes estilos de arte, ¿cierto? Diferentes formas de manifestarlo, de expresarlo. ¿Ya? Pero son plásticos, ¿ya? Por eso es plástico, el arte es muy plástico, es flexible. La metodología cualitativa también goza de lo mismo, tiene una plasticidad que es muy interesante. Y por tanto uno puede reportar algo en el diseño previo, pero finalmente uno puede reportar otra cosa con modificaciones más grandes o más pequeñas, más detalles, al final del reporte, ¿ya? Y lo mismo el caso de la muestra. Pues recuerden que pueden pasar un montón de cosas pueden pasar en el camino debido a esta construcción del sujeto, ¿ya? Y de construcción del propio investigador también. Son incontables, innumerables las cosas que pueden pasar, ¿ya? Entonces, eh, íbamos ahí. Entonces, por eso yo les mostré algunos monos de diseños, de cómo se pueden articular algunos diseños, ¿ya? Como la lógica que las pueden ahí ustedes ver y al menos sacar la idea, ¿ya? Cómo se van cumpliendo etapas finalmente, ¿ya? Por ejemplo, aquí, este que está a la izquierda de su pantalla, eh, hay del 1 al 5, dice que son 5 etapas finalmente y que son descendentes,
¿cierto? Es decir, esta es la primera etapa y esta es la segunda etapa. Las flechitas me están diciendo eso, ¿ya? Acá tenemos otro caso que es ascendente, ¿cierto? La base. Aquí está la base y las flechitas, si se fijan, van hacia arriba y hay construcciones paralelas. Aquí, que es lo que está en los bordes. Ahí se nota que son construcciones paralelas, son etapas paralelas que se van haciendo, ¿ya? Bueno, y aquí tienen otro ejemplo que es el que habíamos mostrado, que es un escrito, simplemente con numerales, de hecho, en este caso del 1 al 7. Se fijan, donde parte por pesquisas de discursos inaugurales y termina con la generación de las conclusiones. ¿Se fijan? Entonces, súper esquemático, numeral del 1 al 7. Y también, por último, vimos la muestra, diferentes tipos de muestras y estrategias para mostrar cualitativamente, donde donde también es a posteriori. ¿Ya? Generalmente uno puede tener una indicación a priori, pero eso puede ir cambiando con el correr del tiempo, ¿ya? Hasta llegar al final del estudio, de la investigación, eso dependiendo también del tipo de, de muestra o de la estrategia muestral que uno quiere aplicar, sobre todo si estamos hablando de, por ejemplo, una mezcla entre la estrategia de bola de nieve con el punto de saturación, ¿cierto? Comprender que el punto de saturación puede ser súper movible, ¿ya? Lo podemos alcanzar o lo podemos alcanzar tardíamente. Eso va a depender de efectivamente lo que estamos estudiando, ¿ya? Efectivamente, ¿qué estamos estudiando? ¿Ya? Eh, y bueno, también vimos la muestra teórica y una muestra estructural, ¿cierto? Bueno, y hoy día, ya, bueno, aparte de eso, no sé si los convoco antes de continuar hoy día quiero que veamos dos cosas. El objetivo de hoy quiero que sean dos cosas. Uno, el supuesto de investigación, que tiene mucha relación con el concepto de hipótesis, pero vamos a discutir eso también. A mí por lo menos me resulta una discusión interesante, ¿ya? Desde incluso la terminología, como dice ahí, desde el uso del lenguaje, ¿ya? Quiero que veamos el supuesto y después quiero que veamos los instrumentos de recolección de información, ¿ya? Desde cómo, desde cuáles son hasta cómo se construyen, ¿ya? Quiero que veamos eso. Y de hecho, a ver si lo terminamos, no sé, no me queda claro si es que alcancemos a terminar todos los instrumentos de recolección de información, ¿ya? Pero quiero que empecemos por el supuesto, que es más corto. Ya vamos a empezar por el supuesto. Pero antes de empezar con el supuesto, quiero... Chiquillas, chiquillos, adelante. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que ya hemos visto, ¿ya? Esa es la gracia. ¿Ya? De lo que ya hemos visto, ¿alguien tiene alguna duda? Algo que no haya quedado muy claro, algo que quieren o necesitan que profundice de otra forma, o dar otro tipo de ejemplo. Díganme, cuéntenme. Estoy ahí atento al audio y al, y al chat que tengo aquí al lado. Adelante, adelante, sin miedo. Yo tengo todo claro, profe. Sí, no es tan difícil, ¿cierto? O no parece tan difícil, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, ya, Sí, entonces profe. avancemos. Gracias, Diego, por tu aclaración, ¿eh? Se agradece. Eh, sigamos entonces, sigamos, ¿de acuerdo? Vamos entonces ahora hablemos del supuesto. Ya, hablemos del supuesto porque hay una discusión más o menos entretenida que interesante en términos, por lo menos en términos teóricos, ¿ya? ¿Qué es un supuesto? ¿Ya? Los supuestos tienen su relación afín con, como dice ahí también, según lo que están viendo ustedes en la primera viñeta, con la hipótesis, ¿cierto? La hipótesis. Hipótesis es un concepto que etimológicamente significa debajo de una tesis, debajo de un planteamiento, ¿ya? Debajo de una afirmación. Está por debajo. ¿Y por qué está por debajo? Porque la hipótesis tiene la misión finalmente de responder a una pregunta de investigación que se plantea como tesis, como afirmación incluso. Entonces la hipótesis es una afirmación, ¿se fijan? Generalmente se escribe como una afirmación que responde a esa pregunta de investigación que nosotros nos hemos ido planteando. ¿Ya? Estamos hablando sobre todo en términos cuantitativos, ¿ya? Y que a su vez se comprueban. ¿Sí? Ahí viene lo interesante de la hipótesis, por lo menos en términos cuantitativos, que hay que comprobarla, y para comprobarla se hacen las respectivas pruebas de hipótesis, ¿cierto? Y esas pruebas de hipótesis se hacen con las respectivas técnicas de análisis estadístico, ¿ya? Según su alcance de medición, por supuesto, según su alcance de estudio. Estamos hablando de estudios descriptivos, estudios correlacionales o estudios, por ejemplo, explicativos. O sea, ahí aplicamos diferentes tipos de técnicas. Estamos hablando
Chi cuadrado, medidas de tendencia central, estamos hablando de Pearson, estamos hablando de Spearman, o estamos hablando lícitamente de regresiones lineales, ¿ya? Que sería como las más utilizadas, una regresión lineal simple, una regresión lineal múltiple, ya hablando para estudios explicativos con variables más cuantitativas, o sea, con variables puramente cuantitativas, ¿ya? Eso como en el grueso. Entonces ahí de esa forma nosotros tenemos con niveles de significancia, ¿cierto? Probablemente, como siempre se trabaja con niveles de significancia de 0 menos o igual a 0,05, ¿cierto? Otorgando valores significativos para finalmente aprobar o rechazar las hipótesis que están planteadas, ¿cierto? Estas afirmaciones que responden a su objetivo específico y que a su vez van a responder a su pregunta de investigación. Eso en términos cuantitativos. Ahora, claro, ¿qué pasa en términos cualitativos? ¿Ya? En términos cualitativos, por supuesto que no trabajamos con estadística, no tenemos cómo comprobar ese es igual o menor a 0,05. ¿Ya? Entonces, de partida los estudios cualitativos tienen la ventaja, no sé si bueno o mala, porque da lo mismo, ¿ya? En este caso da lo mismo porque teóricamente la investigación cualitativa lo permite, así que no tienen por qué darle o no tenemos por qué darle, me incluyo, darle un juicio de valor ni positivo ni negativo, bueno o malo, si es más robusto o menos robusto. Diríamos que es más interesante o menos interesante nomás, así con suerte, ¿ya? Yo lo plantearía en esos términos. Eso quiere decir que en metodología cualitativa es interesante proponer supuestos, pero no es necesario. ¿Ya? No es algo que lo obligue a uno a hacer supuestos o hipótesis, ¿ya? Digo supuestos e hipótesis porque hay una discusión clásica y emblemática dentro de los estudios cualitativos, no cuantitativos porque ellos la tienen súper clara, es decir, cuantitativamente hablando, los estudios, por ejemplo, de alcance descriptivo pueden llegar a tener hipótesis, pueden que no también, no es una obligación, pero podría ser, ¿ya? Pero si hablamos de estudios correlacionales o estudios explicativos, sí o sí tienen que tener hipótesis. ¿Ya? Eso no sé si lo tienen claro ustedes a esta altura, ¿ya? Digo por la formación por la formación paralela en la metodología que ustedes están llevando a cabo. Lo desconozco, ¿ya? Entonces, a lo mejor le estoy adelantando conocimientos cuantitativos, ya no lo tengo claro. Eh, Insisto, no lo sé por la formación que tienen, por las mallas, sus ramos paralelos, ya desconozco un poco el grueso de la malla de ingeniería comercial, ¿ya? Pero claro, les comento, en términos correlacionales o explicativos, no pueden no tener, ¿ya? O sea, tienen que tener hipótesis. No tiene sentido una investigación correlacional o explicativa sin hipótesis de trabajo, ¿ya? Descriptivo puede y no puede ser, ¿ya? No puede y no puede ser. Ahora, insisto, ¿qué pasa en términos cualitativos? En términos cualitativos, bueno, ya saben que en términos cualitativos los alcances del estudio son descriptivos y pueden tener alcances comparativos. ¿Ya? Sobre todo si vienen de un arraigo o de una tradición más antropológica, ¿ya? Más etnográfica, que tienen la gracia y la lucidez o la necesidad, mejor dicho, de ir comparando expresiones culturales, prácticas culturales, ¿cierto? Su origen está ahí, de hecho. ¿Ya? Recuerden ese origen de mirar al otro como un raro, ¿cierto? Como alguien extraño, alguien que no tiene mi propia cultura, cosa que es súper etnocéntrica, obvio, pero recuerden que son los orígenes de la antropología y son muy interesantes por lo demás, en esos términos, ¿ya? Eh, y claro, entonces, desde la perspectiva cualitativa, no necesariamente usted puede plantear hipótesis, ¿ya? Ahora, es interesante, bueno, y ahí está la discusión también, hipótesis o supuesto. Entonces, algunos teóricos plantean que la hipótesis no debiera hablarse de hipótesis a nivel cualitativo por una razón que es técnicamente evidente. Y la razón sería que la hipótesis necesita de una comprobación, ya que en este caso sería una comprobación estadística. Entonces, hablar de hipótesis cualitativa en este caso podría ser un malentendido del lenguaje, de hecho. ¿Ya? Un malentendido del lenguaje porque desde una apropiación de los estudios cualitativos, fíjense cómo estoy hablándolo, desde una apropiación epistemológica de los estudios cualitativos, ¿qué vamos a comprobar, chiquillos? O sea, cualitativamente nosotros no pretendemos jamás comprobar algo, ¿qué vamos a comprobar? ¿Con qué cara finalmente vamos a comprobar? Nosotros no queremos comprobar nada, queremos conocer un mundo nuevo, queremos conocer prácticas nuevas, queremos comprender significados particulares,
queremos comprender representaciones particulares, ¿ya? Pero comprobarlas respecto a qué. Se fijan, entonces ya la terminología nos ayuda un poco a entender por qué algunos autores no hablan de hipótesis cualitativas. De lo que hablan, sí, son de los supuestos cualitativos, ¿ya? Hablan de supuestos de investigación, ¿ya? Y estos supuestos de investigación, por tanto, se diferenciarían de la hipótesis en que el supuesto no necesita comprobación y tampoco la busca. Tampoco busca una comprobación, sino que es una apuesta, un argumento afirmativo como apuesta, ¿ya? Que finalmente puede o no puede ser, ya puede o no puede ser, se verá en el camino, se verán los resultados de una investigación, pero eso no implica en rigor su aceptación o rechazo, ya en términos estadísticos, ya, sino que tiene que haber solamente un acercamiento a esa comparación de afirmación que nosotros estamos emitiendo. ¿Ya? Por eso se habla de supuestos de investigación. ¿Ya? Sí, claro, ¿por qué? Porque la metodología cualitativa en esos términos, si me permiten un calificativo, es como más humilde en ese sentido. ¿Ya? Y cuando digo humilde tampoco le estoy dando un juicio de valor, ¿eh? No estoy diciendo que es bueno ni malo ni nada por el estilo, sino que lo hablo desde una perspectiva epistemológica. ¿Ya? Bueno, a eso me refiero, que es como más humilde, porque no quiere comprobar nada, no tiene esa pretensión de comprobación. O sea, ¿qué va a comprobar si estamos hablando de estudios más particularistas? ¿Se fijan o no? Recuerden que los estudios cualitativos lo que no buscan es la generalización de los estudios. No pretenden por ningún lado generalizar, ¿ya? No resiste análisis eso. Siempre buscan una teoría más de corto y mediano alcance, ya no teorías sustantivas o teorías de largo alcance, como diría Marx, como diría Max Weber, ya, las que se buscaban antes, ¿cierto? Esas teorías estructurales funcionalistas, teorías marcianas, o teorías, o incluso el último, como dicen los teóricos sociales, el último intento de la teoría, de una gran teoría general, de una general, que es la teoría de sistemas, de Niklas Luhmann, ¿ya? Las teorías cualitativas las perspectivas cualitativas no buscan eso. Buscan particularidades, buscan subjetividades, el valor de la subjetividad. Entonces unificar las subjetividades para una teoría general es como contraproducente, ¿ya? No es su intención, ¿ya? Insisto, no es que sea bueno o malo, sino que simplemente no lo busca. Entonces, es una perspectiva diferente, sencillamente es eso. Entonces, a eso no hay que buscarle no hay que buscarle juicios de valor. A esta altura también, pues comprenderán, como lo conversamos en semanas atrás, sesiones atrás, comprenderán que alguna vez eso fue tema de discusión, pues, o sea, ser un cualitativo, ser un cuantitativo, era prácticamente una posición militante. Entonces habían personas militantes de la metodología de investigación, pues, ¿ya? Donde los insultos metodológicos, por decirlo de alguna forma, corrían de un lado a otro, ¿cierto? Que uno eran los fríos, eran los científicos duros, los otros eran los chamanes, los mágicos, los magos, que unos hacían pseudociencia y los otros creían que hacían ciencia cuando al final no hacían ciencia. O sea, habían disparos mutuamente, ¿cierto? Respecto a su militancia metodológica. Ya saben, y lo conversamos ya a la luz de los tiempos, ya por lo menos a mediados del 80 y comienzos de los 90 ya esa discusión ya iba absolutamente en capa caída. Hasta el día de hoy, que la verdad no resiste mucho análisis, ¿cierto? Siempre y cuando estén sus métodos bien fundamentados, bien hechos, ¿cierto? No hay que confundir eso, no es que no sea tema, sino que si están bien hechos, listo, se acabó. Están bien fundamentados, listo, es su perspectiva y la asume y bien por ello, ¿ya? Entonces, pero hay ciertos conceptos y terminologías que se empiezan a abrazar, pues se empiezan a acumular, supuestos versus hipótesis, ¿ya? Ahora, solo una opinión personal, ¿eh? Ojo, que quede muy claro, esto es solo una opinión personal. Yo me quedo con el concepto del supuesto, por si acaso, ¿ah? No sé si se lograron dar cuenta. De hecho, lo puse como encabezado, se fijan, ¿no? Ese ya el lujo que me doy, ¿cierto? Para compartir con ustedes. ¿Ya? Yo me quedo con el concepto supuesto, personalmente. Y es por esa razón, ¿ya? Claro, porque como es más humilde la metodología cualitativa, no quiere comprobar nada, entonces el supuesto no se comprueba, ¿ya? La hipótesis hay que comprobarla,
¿ya? Pero claro, que comprobar hipótesis desde lo cualitativo, a mí, personalmente, a mí me hace mucho ruido, ¿ya? Porque ¿cómo la compruebas finalmente si no tenemos nivel estadístico, no tenemos niveles de significación, ¿ya? Entonces, como que a eso, en ese sentido me hace un poco ruido, ¿ya? Pero no es un tema tan grave y tan relevante, ¿ya? Pero yo los invito, por lo menos, es mi invitación personal. Yo los invito personalmente a que hablen, cuando hablen de metodología cualitativa, hablen de supuestos. Y cuando hablen de metodología cuantitativa, hablen de hipótesis, ¿ya? Bueno, en hipótesis es un hecho, ¿ya? No, claro, pero porque sin embargo la relación es como la misma, o sea, de fondo se está aplicando la misma racionalidad, que es responder a preguntas de investigación, ¿ya? Responder a la pregunta y siempre en la medida que estén asociadas a los objetivos específicos, ¿ya? Siempre. Y aquí nos empezamos a dar cuenta cómo los objetivos específicos empiezan a tomar mucha relevancia. Y atención con estas chiquillas y chiquillos, porque de hecho, ya por la hora, estoy viendo, claro, ya en el próximo bloque ya vamos a ver cómo, cuando uno habla de los instrumentos de recolección de datos, de información cualitativa, los objetivos específicos, una vez más, empiezan a ser las estrellas de la situación, ¿eh? Así que ojo con esto, ¿ya? Y bueno, por eso ahí está la otra viñeta, porque no lo había leído. Dice, tiene relación con los objetivos específicos, efectivamente, ¿ya? Y ahora, entonces en el bloque, ya el bloque B, porque vamos a hacer una pausa ya, nos vamos a dar cuenta por qué. Porque vamos a aprender entonces en el siguiente bloque. ¿Qué son los objetivos? Perdón, cuáles son los instrumentos? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? Los más utilizados, de qué se tratan y cómo se construyen. ¿De acuerdo? Y que ya, chiquillos, chiquillos, tomémonos un respiro, vayan por estoy con un mate, vayan por un té, vayan por un mate, un café, etcétera, etcétera. Espero que hayan almorzado ya a esta altura. Y eso, veámonos 10 minutitos más, chiquillos, chiquillos, ¿vale?